que ya sabemos eh, los antecedentes teórico-prácticos, donde aquí en la primera parte vimos el tema de muestras de una normal estándar a través de dos métodos, que es la transformada inversa, y como lo vimos a través de las funciones en aleatorio y input no punto está, ¿no? Y después lo vimos mediante una, una función donde estimamos pi por Monte Carlo, ¿no? Eso fue la parte de los excedentes. Y ahora lo que vamos a ver, pues es pasar rápidamente a explicarles que esta forma de calcular opciones por el método Monte Carlo, pues tiene sus antecedentes en eh, la Segunda Guerra Mundial, en los experimentos de Ulam y von Neumann, donde hacían bombardeos al átomo del uranio para hacer la fusión nuclear, ¿no? Desde entonces, pues lo que hacían era experimentos aleatorios y estaba limitado por la parte computacional, ¿no? Hoy en día podemos hacerlo en computadoras que para nosotros pues, es relativamente sencillo, pero si nos remontamos, por ejemplo, en los noventas, cuando empezaron las primeras computadoras de escritorio, con las famosas 286, 386, 586, Pentium y así, pues tenían limitaciones en la memoria y en la parte de manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? La parte del hardware, pues era limitada, y en el software, pues yo recuerdo que la primera vez que empecé con las computadoras, pues eran con unos discos, ¿no? De 3,5 y de 5,25. Y hoy en día, pues lo podemos hacer estos experimentos aleatorios eh, en una plataforma que para nosotros es similar a cuando estaban en, no sé, en la preparatoria, en las materias de física, o de biología o de química, donde en nuestro laboratorio teníamos todos los insumos, teníamos una práctica que hacer, los pasos y finalmente anotábamos las observaciones y hacíamos un informe y presentábamos un trabajo, ¿no? Del experimento, que era el objetivo de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, observar qué pasa cuando se, eh, se transmite un haz de luz a un prisma, ¿no? Y veamos la descomposición de la luz. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es pasar al tema de evaluación de opciones por Monte Carlo, donde aquí le subí 3 archivos. El primero es el PDF del que vamos a transmitir, del que vamos a capturar ahorita algunas celdas. Y el primero es integral MC1, ¿no? Donde aquí, como dice, es un excedente para integrales definidas y compara la integral definida por Monte Carlo, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en Python, porque aquí eh, yo supongo que ustedes vieron algo de cálculo y realmente la integral definida, como la conocemos, la parte práctica, pues son expresiones, ¿no? Fórmulas tal cual. En la parte ya formal matemática, pues es hacer divisiones superiores e inferiores, que se llaman particiones de esa función, y lo que se hace es el límite de las sumas inferiores y superiores, de tal manera que cuando esa diferencia tiende a, a cero, pues converge a algo que se llama la integral definida, que es la integral de Riemann. Sí, nosotros lo vamos a hacer pues, heurísticamente y empíricamente mediante el programa. Y las vamos a comparar con una librería de Python que se llama SymPy, y vamos a observar que pues, el código que yo les mandé, pues lo hace y además muestra allí el área bajo la curva de una función. El segundo es un archivo que se llama Monte Carlo, Monte C Euro 3 copy. Le digo copy porque es una copia del que yo tengo aquí, ¿no? Es el original, que lo hice en Google Colab.
Digo, la primera vez que lo hice, pues lo hice en un software que se llama Anaconda, ¿no? ¿Ustedes conocieron Anaconda en sus primeros inicios, Tairi o Moisés? Sí, yo sí llegué a usar. Ahorita con la doctora Erika, si es que todavía estás yendo, porque es muy absorbente estar todos los días, ¿no? Ahí en la escuela. ¿Y utilizan Google Colab o siguen con Spider? Sí, con Spider. Con Spider, muy bien. Pero llevas tu compu, ¿no? No, uso la de laboratorio. Ah, bueno, pero subes tus archivos a la nube, supongo, ¿no? Sí, bueno, cuando termina la... A veces, luego lo único que hago es le tomo foto a mi pantalla del código. Ah, bueno, pues ten cuidado. Entonces, pues es Anaconda, ¿no? Yo, en Anaconda, pues yo empecé 2020, ¿no? Y jala mucha memoria, entonces lo opté por algo que se llama WinPython y ahora por Colab, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué dice la simulación Monte Carlo, no? Los que vieron la película de Oppenheimer, pues saben de lo que hablo, de la parte de, de la física, ¿no? Entonces, ¿qué es la simulación Monte Carlo? Es una clase de algoritmos computacionales que se utilizan en muestra aleatorio con repeticiones para hacer un problema que admite una interpretación probabilística, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ese muestreo aleatorio lo vamos a hacer a través de un proceso estocástico. Ese proceso estocástico tiene diferentes parámetros que dos de los que lo caracterizan pues es la tendencia o la media y la volatilidad, ¿no? Y aquí dice que es evidencias cuantitativas, pues tiene una relación práctica ya que se puede estimar con precisión esperanzas, ¿no? Que involucran el cálculo de integrales, ¿no? Es decir, la idea principal de la Monte Carlo es generar una cantidad suficiente de trayectorias de un proceso estocástico particular, lo que representan los posibles escenarios o resultados durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, una vez definida de manera teórica la ecuación diferencial estocástica, el horizonte de tiempo se divide en un número dado de pasos de tiempo. Esto se conoce como discretización. Lo digo aquí porque este tema de ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial, pues es la que tiene diferenciales, ¿no? Y una diferencial es un tanto diferente de lo que es una derivada. Están relacionadas, pero teóricamente no es lo mismo. Cuando vemos ecuaciones diferenciales, pues obviamente que dentro de los métodos nos dicen, bueno, esta es la forma de la ecuación diferencial, encuentra su solución y nos dan unas condiciones iniciales y finales, ¿no? Entonces, de esas condiciones finales e iniciales, nosotros podemos encontrar diferentes trayectorias que puede tener esa forma funcional que caracteriza la ecuación diferencial, pero en este caso está determinado por la parte estocástica. ¿Qué quiere decir esto? Que si me voy a la parte práctica, que es esta, significa que esta, esta ecuación que aparece aquí, en términos prácticos, pues es decir, tienes una función que te va a dar a partir de un valor inicial, es 0, lo vas a elevar a unos parámetros que es la media del proceso, menos un medio sigma cuadrada por un tiempo que es delta t, y después le va a sumar una sigma por una w. Entonces, esta sigma que aparece aquí es la volatilidad, esta es la varianza, ¿no? Y esta W es un browniano, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está aquí de manera práctica es dada por esto, pues es la ecuación que es la solución a la forma que caracteriza al movimiento geométrico browniano, ¿no? Es decir, esta es la solución y esta la vamos a ocupar para simular trayectorias de este proceso dado un valor inicial, una media, mu, una sigma, un determinado tiempo de pasos que divides desde dt, que es el horizonte de tiempo, en n partes iguales, divides desde dt hasta t, es decir, el vencimiento de la opción, en n partes iguales. Estas n partes iguales es el número de incrementos de tiempo en el horizonte de pronóstico.
ese cero es el precio inicial del activo, mu es un flotante del coeficiente de tendencia o DRIP, sigma es el coeficiente de volatilidad, el número de trayectorias de la simulación, dt es un incremento de tiempo que es solamente un día, y el t, que es la longitud del horizonte de pronóstico, que es misma unidad que dt, ¿no? Y n es el número de incremento de tiempo del horizonte de pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que si ven por aquí, divido primero dt, que es 1 entre n, ¿no? O como está aquí, es la longitud del horizonte de tiempo, ¿no? Mismamente. Y n, pues el número de incrementos de tiempo, ¿no? Que usualmente pues pueden ser 252, ¿sí? Que es el bancario, puede ser, o 365, ¿no? Y esto que observan aquí está compuesto por tres partes. Una, que es, ¿dónde vas a mandar llamar esta variable aleatoria normal? Porque está basado en la normal. ¿Con qué media y qué tamaño de simulaciones vas a ir haciendo, ¿no? Esta size va a estar dado por el número de simulaciones y n, ¿no? Entonces vas a hacer este W, que es un movimiento browniano, ¿sí? Este movimiento browniano lo vas a mandar a una W, que es para simular un movimiento browniano, vas a hacer una suma de los incrementos que va a tener dW. Entonces, este es el browniano. Y el tiempo de paso va a estar dado por linspace, que es una función que divide en n partes iguales desde dt hasta t, ¿no? Y esta tiempo pasos lo mando con una función que se llama broadcast2 al tiempo de pasos y nsims, ¿no? Estas partes del código discretizas un proceso continuo, que es el método geometría browniano, en algo discreto, ¿no? Y después lo llevas a una variable S sub t. Entonces, por definición, se llama simular mgb, tiene tus parámetros iniciales y te va a dar como resultado una variable que es un S sub t. S sub t es una matriz. ¿Por qué decimos que es una matriz? Porque ya sea que lo veamos por filas o por columnas, nos va a dar una matriz que nos va a dar en el eje de las X, o perdón, pues sí, básicamente así el eje de las X, la discretización, y el de las Y, cada trayectoria asociada a ese movimiento S sub t. Es que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, me regreso a la parte de la ecuación de estocástica, y su objetivo es modelar en tiempo continuo tal proceso, ya que el precio de instrumentos financieros posibilidades se nota en tiempo continuo. No obstante, la aplicación depende de factores externos que provienen de la intersección de los agentes que participan en los mercados financieros. Entonces, los resultados de las trayectorias simuladas se pueden hacer para tener cálculos como la frecuencia de las veces que ocurre un evento, el valor por medio, la esperanza, el último paso. Y históricamente el principal problema con el juego de Monte Carlo es que se requería una gran potencia computacional para calcular todos los escenarios posibles. Actualmente es un problema menor, ya que se pueden ejecutar simulaciones para cualquier computadora en la nube, como Google Colab, ¿no? Que lo vamos a ver dicho. Entonces, Monte Carlo son las técnicas más importantes de finanzas computacionales y se puede adaptar a diversos problemas, como la evaluación de derivados, cuya solución en fórmula cerrada no es analítica. Por ejemplo, opciones exóticas, evaluación de bonos, por ejemplo, bonos cupón cero, estimar métricas de riesgo del portafolio, como valor en riesgo, debe ser esperado, o realización de pruebas de estrés en la de riesgo, ¿no? Entonces, la primera parte, que es esta, les voy a pedir de favor que si ustedes son alumnos, voy a hacer cuenta que yo soy alumno. Entonces, primer archivo que vamos a ver, van a abrir denle clic a al integral MS1, y le van a decir, denle aquí arribita, denle a abrir con Google Colab, por favor. Ahí estamos todos. Sí, ahí estamos. Entonces, este es el archivo de la clase. Se van a ir donde dice archivo y le van a decir donde dice guardar una copia en Drive. Denle clic donde dice guardar una copia en Drive. Entonces aquí decía guardar una copia. Cierran el original, ¿sí? Y ahora dice copia de integral MC y Pi.
en B, ¿no? Es integral por Monte Carlo 1, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que si tienes una función que es el cuadrado de una variable x en un dominio 0, 1, entonces analíticamente ya sabemos que es la integral definida de 0, 1 de x cuadrado de x, ¿no? Entonces ya tenemos las fórmulas por ahí que las ven en sus clases de cálculo, y es la integral de 0 a 1 de x cuadrado de x es igual a la función x cúbica sobre 3 evaluada de 0 a 1, ¿no? Y esto tiene como antecedente el teorema fundamental del cálculo, que si tienes una función definida en un dominio, y además funciona suave, entonces aplicas la integral de AB de f de x es igual a la antiderivada, que es f de b menos f de a, donde f de b y f de a son mayúsculas. Entonces es evaluar f de b menos f de a, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra función f mayúscula, que es x cuadrado sobre 3, x al cubo sobre 3, y es de 0 a 1, ¿no? Entonces evaluamos y nos dice que es un tercio. Entonces aquí es un tercio. Entonces en Python hay una librería, por decirlo así, que se llama SymPy. Esta librería SymPy lo que hace es cálculos numéricos, tiene bastantes cosas, y de esta vamos a importar symbols, integrate y exp. ¿Por qué vamos a hacerlo eso? Porque resulta que cuando nosotros lo hacemos, como en este caso x es nuestra variable, ¿no? Entonces tengo que decir que mi variable sobre la cual voy a trabajar es x igual a symbols x, ¿no? Esta es mi variable. Y 1 va a ser la variable que va a estar dada por intégrame primero. Si dan por acá y les aparece como algo, creo que ahorita no va a aparecer, te dice la forma de la variable, que es x al cuadrado, qué variable y desde dónde a dónde, ¿no? Que es 0, 1. Y imprime mi variable i1, ¿no? Entonces le dan run aquí, y si todo está correcto, está trabajando y nos va a dar como resultado un i1, ¿no? Que es 0.3 en forma de decimal, ¿no? Entonces i1 es 0.3, ¿no? Ahí está, a un tercio, ¿no? Si le pongo aquí, que le ponga i, y comento y le digo i igual f, lo que va a hacer es, me va a ponerlo en forma de un flotante, ¿no? ¿Sí? Entonces es 0.3, como acá. Entonces, dos maneras de verlo. Si aquí le pongo i1 y me lo evalúa, pues me dice que es un tercio, ¿no? ¿Qué tipo de objeto es i? Pues es un objeto de SymPy, ¿no? Es un racional. ¿Sí? Entonces, por Monte Carlo, ¿qué es lo que hacemos? Imaginemos que ya tenemos la función, que es y igual a x cuadrado en el dominio 0, 1. Entonces consideremos que y se encuentra en el intervalo 1 del eje x, ¿no? Entonces para integrar la función anterior generamos n pares de números aleatorios con función uniforme en intervalo 0, 1 y lo asignamos al plano xy. Después contamos los puntos debajo de la curva, y igual a f de x, ¿no? Esto lo hacemos con desigualdad. Entonces la integral se aproxima utilizando la relación entre el número de puntos debajo de la curva y el número total de puntos, que es un área sombreada, que es lo que vamos a ver a continuación. Y lo vamos a hacer de la manera siguiente. Aquí no les voy a hacer que capturen este código, nada más lo vamos a ejecutar. Entonces, ejecutamos esa parte del código, ya lo tenemos acá, y la función que va a ser el cálculo integral es, definimos una función de f de x que es que me regrese el cuadrado del argumento, es x cuadrado. Entonces, ¿cuántos números voy a generar? Pues 10 a la 6, empiezo desde 0. Mi ciclo for va a ser dado por divido en for i igual y en 1 hasta n, es decir, de las 10 a las 6, que es 1.000.000, genero dos aleatorios, numpy random rand, x y y igual numpy random rand, ¿no? Entonces la condición cumple si cumple, entonces acumúlame en este contador. Es decir, aquí más igual, es decir, que va a ir acumulando, ¿no? Cada valorcito. Con la condición de que si el número y
es menor que f de x, entonces acumulan, ¿no? Y si no, no lo pongas. Entonces finalmente imprime el resultado, que es cuántas cumplieron con la condición que fueran que generaste un y es menor que f de x, entonces es el cuadrado que lo tenemos aquí la función. Entonces, hazme el cociente de los que cumplieron entre el total, ¿no? E imprímelo. Primero la integral, lo voy a imprimir con todos los dígitos, y después me lo voy a imprimir con 8. Entonces le dan run aquí, y teóricamente lo que va a hacer es, la integral es esta, ¿no? Punto 33, con, con 1.000.000, ¿sí? Entonces nos da punto 33, 30, 70. Bueno, yo sé que a ustedes les da algo diferente, ¿verdad? Pero sí, más o menos similar, ¿no? De las dos variables, ¿verdad? Punto 33 y algo, ¿no? Sí, sí, échamelo. Sí, algo así. Disculpe, profesor, una pregunta. Sí. Cuando creó los valores X y Y random, ¿por qué es random.rand? Ah, es una manera de generar. NumPy y SciPy tienen sus propias maneras de generar los aleatorios. Yo utilicé NumPy, pero puedes utilizar SciPy. Si te diste cuenta de acá, importé una idea que se llama random, ¿no? Que dice aquí random variable generation, ¿no? Entonces, dice aquí uniforme dentro de un rango, ¿no? Y puede generar varios, ¿sí? Entonces, es una manera de generar los aleatorios desde NumPy. Sí, yo sé que hay otras, ¿no? Como vimos en clases pasadas, pero es con NumPy, rand. Porque con Sí, la maestra Erika igual usamos el NumPy random, pero fue random.uniform porque ocupábamos que los números aleatorios tuvieran la misma probabilidad de ocurrencia. Por eso usaba el uniform. sí, también se puede hacer así, con NumPy random, uniform, igual con SciPy. Sí, lo puedes hacer con las dos, ¿eh? Si quieres, lo puedes checar y te lo va a hacer con las dos. Sí, lo puedo hacer con las dos. De hecho, déjeme ver si por acá tengo otros. Déjeme ver. Eh, a ver si tengo un ejemplo. Creo que con ustedes no Pero lo vi. bueno, mi pregunta era más bien si estos random que está generando ese comando también son uniformes. Sí, o sea, Ah, bueno, teóricamente deberían ser, pero ahí te va el comentario. ¿Por qué podría no ser? Pues resulta que estamos trabajando con la computadora y hay pruebas para decidir si determinado eh, variable a la generación de números aleatorios es o pertenece a cierta distribución. Entonces se hacen pruebas de hipótesis, ¿no? Que son, bueno, no las veo aquí, se ven en clases de estadística más avanzada, que son pruebas de, ¿cómo se llama? Aleatoriedad. Hay una que se llama prueba de G cuadrada, que también hace la diferencia entre el, el teórico menos el simulado, y eso a través de una G cuadrada, ¿no? Entonces, este archivo que lo estoy mostrando, lo que hace es, igual, ¿no? Genera de la uniforme, ¿no? Si ven aquí, con SciPy Stats, imprime el uniforme, ¿no? Entonces aquí mando una variable que es uniform RVs, donde log y 0, ¿no? Y qué tamaño, ¿sí? Con uniform. Creo que hay otra. Bueno, y aquí digo, bueno, pues con la Harkevera, pues no son normales, ¿no? Ahí está, seguramente el uniforme. O quiero generar un dado, creo que le pido por simulación, y aquí number random uniform, es la que decías, ¿no? ¿Sí la sí, ves? esa. Esta, random uniform 0 y 1, ¿no? ¿Y qué tamaño? Aquí el tamaño, en el archivo que yo les di, el tamaño está dado por n, ¿no? Entonces, si lo quisiera generar, aquí diría low, high, 0, 1 y n mayúscula, ya que lo di allí, ¿no? Entonces, sí se puede hacer como la que tú dices, random uniform. Ahora, la pregunta teórica, ¿no? ¿Cómo saben si son uniformes? Pues hay que confiar en que sí son uniformes, ¿no? Con las librerías que nos están dando. Y por eso cuando empezamos la clase les decía yo, en ese entonces estaban limitados por
la parte computacional, ¿no? En ese entonces pues, eran con tarjetas. Y yo me acuerdo de mis clases de computación, las primeras que tomé, pues, nos hablaban de las computadoras de ese entonces, ¿no? Que era la UNIVAC, la, y otras, ¿no? Que empezaron a trabajarse en ese entonces, ¿no? Y eran todos con tarjetas, ¿no? Y trabajaban lo que hoy conocemos como los bits, que son 0 y 1, eran tarjetas perforadas, ¿no? Y entonces sí se puede hacer con Random Uniform, ¿no? Y de la normal igual, de SciPy también podemos utilizar. Entonces, sí hay manera de hacerlo mediante otras librerías, ¿sí? Con la Uniform de NumPy, ¿no? Que lo tengo aquí. Lo que pasa es que este archivo tiene todo esto y se tarda mucho, ¿eh? Y lo que pasa es que yo utilizo algo que se llama LaTeX para hacer una parte de las gráficas y lo utilizo con esta parte de las fuentes, que son un tanto diferentes, y quiero que noten que son pues diferentes al hacer las gráficas, ¿no? Entonces, si alguien quiere este archivo, pues mándeme un mensajito y le mando el link, ¿no? Y lo bonito que tiene esta parte de trabajar con LaTeX es que me pone las caracteres asociados a números y variables con otra fuente, ¿no? Que se ven más bonitos, ¿no? Que solo lo hiciéramos así con la fuente que trae por default, ¿sí? Entonces me regreso a esta. Entonces sí se puede hacer con la NumPy Random Uniform, ¿no? O RAND. Entonces, como conclusión, les puse aquí para la gráfica, donde lo que va a hacer es, grafícame, primero, divide el eje de las X en 0,1 en 1000 partes iguales, ¿no? Y mi función va a ser y igual x al cuadrado. Entonces, toda esta parte que ven aquí son los arreglos que le estuve haciendo para que me hiciera únicamente la parte del dominio 0,1, ¿no? O sea, todo esto que les puse aquí y hasta acá, ¿no? Y me hace la gráfica, ¿no? Entonces le quieren quitar y lo que va a hacer es, a ver, ¿qué pasó aquí? Dice que, a ver, ¿puso un error? No. Miren, ahí está. Entonces, esta parte de la gráfica, que es la rojita, lo que hace es, grafícame, a X ya lo tengo, ¿no? X y Y. Y grafícame la función X al cuadrado con color rojito. Y además, quiero que me grafiques los puntitos con color rojo, ¿no? Si aquí le caben el color, por ejemplo, no sé, verde, van a ver cómo va a cambiar esta área que le puse allí un alfa 0,2 que fuera un poco atenuada. Esta área va a cambiar, ya no va a ser, pues digamos, como color salmón, va a ser como, pues color verde, ¿no? ¿Ya lo vieron? Y se hace un poquito más tenue. Entonces, el área que yo estoy haciendo en la parte de simulación es toda esta, ¿no? Y lo que nos está calculando es de todos los casos favorables, que son los 1,000,000, entre 0 y 1, ponme los que son menores de los Y, que son menores que f de x, ¿no? Pues aquí lo está poniendo, que es la color verde. ¿Sí? Y finalmente nos da aquí que es 1/3, ¿no? Que es la forma en que lo estamos calculando, ¿no? De la función y igual a x al cuadrado de 0 a 1. Sí, entonces esto lo podemos utilizar como un primer ejemplo de cómo podemos ocupar Monte Carlo para calcular áreas bajo una curva, ¿no? Que es esta que aparece aquí. Entonces, ya que vimos este primer ejemplo, pues si quieren lo cerramos. Ahorita que se va a quedar guardado en su drive, ¿no? En mi caso, pues en el drive de la clase de mi cuenta y en el caso en el drive de ustedes, ¿no? Entonces cerramos esto. Ahora sí me voy al siguiente. Como antecedente, quiero que vean este archivo, ¿sí? Que es déjame hacerlo un poco más grande. Este es el libro completo
de lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Primero, las librerías, Form Black-Scholes-Merton, todo lo ponemos aquí en términos de una notación, y defino una función que se llama Black-Scholes fórmula, donde tiene estos parámetros, los describimos aquí, las salidas de 1, de 2, y aquí vamos a ocupar una estructura que se llama if, el if, else, ¿no? Entonces, si dice call en la parte de la función que dice type igual a call, entonces calculamos un call, ¿no? Y si no, pues es un put, ¿no? Entonces, si es un call, hazme todo esto, si les decía yo, esta es una matriz formada por ¿qué? Tienes 20,000, 200,000, perdón, que son las que les estoy poniendo aquí, ¿verdad? Son, no se alcanza a ver, 10 a la 5 por 2 son 200,000, ¿no? Entonces va a generar 200,000 trayectorias, y de esas 200,000, pues me va a decir, tienes una matriz que está formada por 200,000 filas y 253 columnas, ¿no? Aquí lo pueden ver. Si lo voy a MGSIM Shape, MGB Shape 1, me da 200,000 y 253, ¿sí? Si la transpongo, entonces todos van a ser, todos empiezan en el 100, lo que ven aquí, entonces si transpongo esta matriz MGSIM, la transpongo y todos van a ser 100, ¿no? 100, 100 todos, hasta en la primera fila, y en la columna todas las trayectorias que está generando, ¿no? Y ahora sí, ya sé que tiene 253 filas y 200,000 columnas, ¿no? Entonces grafico 100 trayectorias con esta instrucción, new mgb sims, 2 puntos, 2.100, ¿no? Nada más 100, porque si grafico las 200,000, pues se va a hacer como un cono. Pues sí, más o menos como, ¿cómo decirlo así? No como un cono, porque sí se asemeja a una parábola, ¿no? Y si grafico, pues nada más 1000, ya se ve así. Entonces, después, los valores finales de trayectoria significa que de las 200,000 que hice, voy a tomar los valores finales, ¿no? Al 252 voy a tomar el valor final de la primera hasta la última trayectoria de las 200,000. Y con la instrucción de MGSIMS, 2 puntos -1, pues las pongo ahí, ¿no? Va a ser la estructura de MGSIMS, ¿no? .shape. Verifico el supuesto de precios no normales, porque uno de los supuestos es que de esta ecuación asociada a la simulación, voy a verificar el supuesto de la normalidad, y vean, lo rojo es la primera parte de evaluar la función de densidad de probabilidad, no lo normal, ¿no? Que es esta primera parte. La segunda es hazme un histograma, que es lo verde, ¿no? Que es la frecuencia. Lo hago con otro color, vean que sí se puede cambiar los colores, y después hago la evaluación teórica con Black-Scholes-Merton y por Monte Carlo. Entonces, por fórmula cerrada, me da 12.33, que ustedes también le evalúan. Ahorita les explico por qué. Y por Monte Carlo con 200,000 me da 12.321779, ¿no? Para el caso del gol. Para el caso del put, me da por fórmula cerrada, o si ese put cerrada, me da 7.458941, y por Monte Carlo me da 7.430829, ¿no? Entonces les explico qué es lo que va a hacer aquí. Va a traer a valor presente, que es factor de descuento, el promedio de todas las que cumplen con la función que es NP máximo 0 y los valores finales, ¿no? Entonces, esta que ven aquí, máximo 0, MGB sims 2 puntos -1 menos K, es el valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Si el máximo entre 0 y la diferencia entre los valores finales, que es un vector columna de 200,000, menos K, que es 100, si eso se cumple que es mayor que 0, entonces tráeme el promedio de todos esos pagos y tráemelo
calcula el promedio con un pi average y traerlo al valor presente, ¿no? Que es el precio de la opción de compra. Y para el caso del call, es eso lo que hacemos aquí. Para el caso del put, nada más cambio, que es K menos GB Sims, donde esta es la función de pago de la opción, tráeme el máximo entre eso, el promedio y trae el valor presente, ¿no? Y una parte de las exóticas, que son opciones que no son plain vanilla, son las opciones asiáticas, ¿no? Donde ahora mi precio del subyacente va a ser el promedio de los valores finales que tome el subyacente, ¿no? Al final de la opción. Entonces, este es el PDF, de aquí se pueden ir guiando. Cuando yo empecé a dar esta clase a los de licenciatura, no esto, o sea, otras cosas, ¿no? Las computadoras, pues decían, no, no puedo ver su código y no puedo estar viendo mi pantalla, ¿no? Entonces lo que hacían, que también se lo sugiero que lo hagan, o sea, porque si dividen su pantalla en dos, pues en una van a ver este PDF y en otra van a ver este código, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que les sugiero es, pues sí, dividirla o desde su celular, abren este PDF, lo ponen por allí en su compu y de ahí van copiando algunas celdas, ¿no? Que son las que tienen tres gatitos. Entonces, si yo fuera alumno, ¿también? Entonces, este es el PDF, estoy aquí. Entonces, cierro este. Abren este, por favor, que se llama Monte C Euro 3. Y le dan abrir con Google Colab, por favor. Ahí estamos todos. Dice, Sí, profesor. gracias. Sí, Dice sí, Monte estamos. C Euro 3, gracias. Copy 2025A.apy ¿no? Entonces, esto como ustedes conocen, ¿sí saben cómo se llama esta parte? Cuando le dan doble clic aquí. Se llama Markdown. Es como un editor, pero un editor de texto, ¿no? Donde aquí dice, ¿qué tipo de letra quieres hacerla más chiquita o negrita o quieres hacerla más cursiva? ¿Quieres insertar un formato o un vínculo o una imagen? ¿O quieres hacer un block note o una lista numerada o con viñetas? ¿O quieres hacer una regla horizontal, algunos símbolos, caritas, un emoji? ¿O quieres hacer una vista previa en Markdown? Pues ya sé. Ahí está. Entonces aquí, si notan, de este lado tengo el texto, aquí, también. Para hacer las viñetas es con esta, pues se pone en azul, y esta se llama Markdown, ¿no? Entonces, clic aquí y ya desaparece, ¿no? Entonces, cargamos las librerías, la primera parte. Ah, perdón. Aquí estamos todos, ¿verdad? Entonces, se van donde dice archivo y denle guardar una copia en Drive. ¿Sí? Entonces, denle en menú Sí, doctor. archivo, denle guardar una copia en Drive y dice crean una copia, ¿no? Entonces, abre una nueva pestaña y cierran por favor. ¿Sí? Eso se va a quedar ahí y este es el que van ustedes a trabajar. ¿Está bien? Entonces, este es el original. Entonces, ¿qué está compuesto por lo siguiente? 1. Cargamos las librerías, ¿no? Si dan cuenta aquí, así aparece, ¿no? El encabezado. Entonces, import numpy as np, import lib, from scipy stats import norm, import matplotlib pyprod as plt. Los parámetros asociados al tamaño de la figura va a ser de 10x7, ¿no? Entonces, run a la primera. Y aquí dice 2 fórmula de Black-Scholes-Merton, ¿no? Entonces recordamos las fórmulas para el call y para el put. Quién es phi de D, y quién es D1 y quién es D2, ¿no? Entonces, esta función que aparece aquí está dada por esta, st por phi de D1, ¿no? Entonces,
la función que aplique la fórmula Black-Scholes-Merton es la siguiente. Entonces defino la función Black-Scholes fórmula con S sub 0, K, T, R, sigma y type call, que es una variable tipo string, donde va a decir, si es call, entonces hazme un call, ¿no? Y si no, es un put, ¿no? Es una función utilizada para correr el precio de la acción europea como función analítica del modelo Black-Scholes. Los parámetros es sub 0, K, T, R, sigma y tipo, que es un string, call, put. Las salidas, prima de la opción, ¿no? Y la primera opción se calcula con el modelo Black-Scholes, ¿no? Entonces, ¿quién es de 1? ¿Quién es de 2? Si la estructura if, else, si es un call, calcula primero un call, prima opción, donde phi de d está dada por nom-cdf, que es de 1, 0, 1, y es nom-cdf de 2, 0, 1, ¿no? Donde dice aquí, a normal continuous variable, the location log keyword specifies the mean, the scale keyword specifies the standard deviation, as an instance of the array continuous class, norm hereda inherits from in una colección de métodos genéricos para dice, sigue una lista hacia abajo, ¿no? Entonces, esos son los métodos, donde dentro de los métodos, el que voy a ocupar es nom-cdf, ¿no? Pero puede hacer, genera varios vectores con RVs, la función de densidad de probabilidad, el logaritmo de la función de densidad de probabilidad, la función de distribución, o función de acumulada, el logaritmo de la función de distribución acumulada, la función de sobrevivencia, que es 1 menos CDF, el logaritmo de la función de sobrevivencia. PPF es equivalente a la función percentil, que es percent point function, ISF, momentos, estadísticas, entropía y fit data, ¿no? Fit data es muy interesante porque lo que hace es, si nosotros quisiéramos estimar a través de una muestra y queremos, si suponemos a priori que es una normal, entonces sabemos que tiene dos parámetros, ¿no? La mía y la sigma, ¿sí? Y está en la forma de cómo lo estás haciendo. Entonces, le dan run aquí a la primera. Ya tenemos en memoria la función Black-Scholes fórmula. Segundo, dice, definimos los parámetros de la opción. Aquí están dados, ¿eh? Es decir, S sub 0, K 0.05 para tasa de riesgo, R, sigma 0.25, T igual a 1, y N igual a 52, DT sobre N, el número de simulaciones, que aquí lo puse primero 2000, ¿no? Y el factor de descuento, que es la exponencial de menos R por T, ¿no? Entonces, una pregunta. ¿Por qué pongo 100 puntito? ¿Alguien sabe la respuesta? El mío no tiene el punto. Por eso. ¿Por qué el de ustedes no tiene el punto y el mío sí? Es una cuestión teórica, ¿eh? Bueno, realmente es práctica, pero quiero que ustedes me, me digan cuál es su intuición. Pónganle 100, por favor. 100 puntitos, 100 puntitos, 0.05, 0.25. Lo que pasa es que si le damos run aquí y le imprimo un código y le digo, ¿cuál es la instrucción para decir qué tipo de variable es la que nosotros introducimos? ¿Alguien se acuerda? Type, creo. Type, ajá. ¿Qué más? Y ya Y ya, seleccionas sí, ¿no? la función. Ah, le pone el punto para que la tome con flotante entonces. ¿O cómo? Ajá. Flotante, ¿no? ¿Está bien? Si yo le quito el puntito, ¿qué creen que va a hacer? Y le doy Va a ser run. entero. Ajá. Y le doy ahora sí type. ¿Ya vieron? Int. En el caso de la R, como es solita, ya es un flotante, ¿no? O sea, aquí el punto
ya nos hace que los tome como flotantes, ¿está bien? En el caso de la n, yo sé que es un entero, sí, porque no voy a hacer 252 puntos, ¿no? De días. El dt, por default, no lo pongo, ¿no? Pero igual podía poner float, cociente, ¿no? Ya es un flotante. nsims, pues lo voy a poner, pues nsims, de entrada, ya es un entero, ¿no? No voy a hacer, dame 200,000.58, no, es un entero, ¿no? Y factor de descuento aquí, factor de descuento, dice que es un flotante, ¿no? De 64 bits, sí, porque aquí ya tiene usado el R y el T, ¿no? Entonces, es la diferencia. Voy poniendo 100, que sea un flotante, ¿no? Entonces, le damos run, ya. Entonces, para más adelante les voy a enseñar un procedimiento en la cual vamos a estimar la mu que está aquí. Es decir, esta mu teóricamente es la tendencia que tiene el proceso. Es decir, está formada por dos partes. De esta ecuación, la parte determinista, que es esta, y la parte aleatoria, que es esta parte, sigma por W. Entonces, el movimiento de geometría browniana es una transformación exponencial de un movimiento browniano. Y un movimiento browniano simplemente es la normal moviéndose en el tiempo. Entonces, me regreso acá a esta parte. Entonces, decía yo le voy a enseñar cómo pongo la sigma, cómo estimamos la sigma y cómo estimamos la mu o la mu. Entonces, ¿cómo mandamos llamar? Ya que tenemos en memoria la función o la acción fórmula y tenemos la función asociada a el call y el put, entonces le damos run aquí y les tiene que dar esto, ¿verdad? Con 8 decimales. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sí, vamos bien. Ok, Sí, entonces, profesor. gracias. Ahora ustedes, por favor, van a copiar y pegar este de aquí y le van a cambiar aquí, que diga put nada más, por favor. Calcule el put. Entonces, este es el de ustedes. Copian y pegan aquí, ¿no? Ahí está. Y decía call, ahora dice, pónganle put, por favor. Y aquí, cámbiale aquí que diga BS call, y acá también, ¿no? Ay, no, estoy haciendo al revés. Aquí debe decir BS put, por favor. BS put. Sí, entonces copian este y lo ponen abajo y le cambian. Donde dice call, que diga put, acá donde dice call, que diga put, y aquí precio de la opción de venta, aquí decía compra, y aquí de venta, ¿no? Y aquí la variable que yo le estoy asignando el precio del call es BC put cerrada, y acá también, ¿no? BC put cerrada con 8 decimales. ¿Sí? Entonces, para el call me da 12.33599893 con 8 decimales. Les dio lo mismo, ¿verdad? Sí, Sí, Para el put, por favor, denle run 7.45894138, ¿verdad? sí. Ok, entonces, de la teoría que yo les mostré, esta es una opción que está de las tres que vimos, es in the money, at the money o out of the money. ¿Qué pasa? ¿Cómo se determinaba cuando S era igual a K? Ah, no estaba ni dentro ni fuera del dinero, ¿no? Estaba at the money, ¿no? O Ajá. en el dinero. O sea, in the money es dentro del dinero cuando S es mayor que K. At the money, en el dinero, si S es igual a K.
¿sí? Y out of the money, si ese es 0 o si ese es menor que K. ¿Sí? Entonces, este es un call en el cual está a the money, ¿no? Es decir, tanto el subyacente y el precio de ejercicio son iguales, ¿está bien? Entonces, 3.1, la función que simula trayectorias del movimiento geométrico browniano. ¿Está bien? Entonces, vamos aquí. Para negritas se le pone dos asteriscos al inicio y al final, ¿no? Sí. Entonces, esta función se llama simular MGB, donde es movimiento geométrico browniano, ¿no? Tiene estos parámetros, que es sub 0, mu, sigma, n sims, t y n. ¿Está bien? Función utilizada para simular presión con un movimiento geométrico browniano. Estos parámetros y este random seed int se los dejé, ¿verdad? NP random seed. Ahí está. Quítele el gatito. Lo que va a hacer es, como dice aquí el comentario, es una semilla aleatoria para reproducir. ¿Reproducir qué? Pues resulta que lo que yo voy a hacer en mi pantalla y lo que ustedes van a hacer en su compu, los resultados van a ser iguales. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a utilizar una misma semilla para generar los números aleatorios. Si lo ven aquí, no para random seed, que lo que genera es default RG, generador de y llamar sus métodos, ¿no? Son los métodos para generar los números aleatorios. Legacy y así, ¿no? Random state. Es toda una teoría la que aparece por aquí. ¿Sí? Entonces quiten el gatito. Entonces empezamos. dt igual a t sobre n, divido el horizonte de tiempo, que acá arribita decíamos que es 1, entre n, donde n decíamos que es 252, ¿no? Entonces, 1 entre 252. dw, que es el browniano, es este. W, numpy consum, dw, y axis igual a 1. ¿Sí? Entonces, la normal obediencia del tiempo tal cual es el movimiento browniano, que es la variable w. Tiempo de pasos divido en n partes iguales desde dt hasta t. Tiempo de pasos, mando con la broadcast to, tiempo de pasos n sims y n, ¿no? Es decir, esta función lo que va a hacer es transforma, un array es como un vector, ¿no? Que tiene una nueva forma, ¿sí? Que es tiempo pasos. Y esta tiempo pasos la voy a ocupar aquí. Entonces, S sub 0 ya sé que es 100. Mu es un parámetro, sigma también. Aquí por default decimos que mu es sí, aquí no dice cuál es, así. Dice que es la tendencia. Mu menos un medio sigma cuadrada. Y esa mu, ¿dónde la puse? Creo que la puse acá arriba, ¿no? Si no es mu igual a R. No parece. Así. Ok. Está mu, coeficiente de declaración. Está mu. Ok. Mu menos un media. Entonces, así. No se alcanza a ver por acá que al final me va a dar una variable que es S sub t, que es un vector, columna o vector renglón, formado en el eje de las X por las trayectorias y en el eje de la Y por cada variable que yo puse, que el tiempo de pasos, ¿no? Entonces empieza S sub t 0 y ese 0, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que para que vas a dividir, vas a poner S sub t y 0, donde ese S sub 0 va a ser solo 100 y lo vas a poner en una variable que es S sub t. Entonces, ¿cómo genero las trayectorias? Por favor,
copien esa instrucción que aparece aquí. ¿Qué es? Ponemos a una variable que se llama mgb-sims igual a simular mgb, que es mi función. Ese sub 0 ya sé que es, ese guión sub 0 es igual a sub 0 con ese 0 mayúscula, new igual a r, coma, sigma igual a sigma, nsims igual a nsims, t igual a t y n igual a n. Entonces lo único que cambia aquí es que hago que mu sea igual a r. Entonces es mg-sims igual a simular-mgb, paréntesis, s sub 0 con s minúscula, igual a s-sub 0 con s mayúscula, coma, mu igual a r, coma, sigma igual a sigma, coma, nsims con n-sims con n minúscula, igual a nsims, t igual a t, y n igual a n, ¿no? Ok, hasta aquí vamos bien todos con esta variable. Ah, no le damos runa a esta, no le he dado runa a esta, perdón, denle runa a esta. Dices que no, sí, no la mandaste llamar, ahora sí. ¿Todo bien con este código? ¿Con la primera? Sí, profesor. Vamos capturando, sí. Siguiente. Pongan mgb sims. Y lo que les decía, esta, como dice aquí, dice, ¿qué tipo es? ND array, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice ND array, mgb sims, ND array, with shape, 200,000, 253. Entonces tiene 200,000 filas y 253 columnas, ¿no? Todas, la primera fila todas son 100. Y las siguientes, desde 100 hasta el que sigue, son las 253, como dice aquí, columnas, ¿no? MGDC shape, por favor, capturen este. Y ustedes me dicen cuando ya la tengan. Listo ya. Entonces dice 200,000 filas y 253 columnas, ¿no? ¿Cómo sé que es el 9 filas? Ah, pues es MGB sim shape 200,000, shape 0. Por favor, capturan esta. 200,000, ¿verdad? Sí, 200. Sí, copian la otra y le ponen 1 para el número de filas. Esto lo tienen aquí en el PDF. Si alguien se atora, aquí tienen el PDF. Aquí lo pueden ir consultando después. Número de columnas, ¿no? 253. ¿Cómo lo voy a transponer? Mando una nueva variable que se llama new mgbsims, numpy transpose, mgbsims, por favor, capturen esta. Y ahora va a tener 253 filas y 200,000 columnas, ¿no? ¿Sí, verdad? New mgbsims, otra vez, new mgbsims, por favor. Entonces, esta matriz que estaba acá, la primera columna, todas empezaban en 100, ¿no? Ahora, como transpusimos, la primera fila, todos son 100, ¿no? ¿Sí? New-mgb-sims igual np transpose paréntesis mgb-sims cerramos paréntesis.
¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien con esta última instrucción? Sí, sí. Gracias. La última Sí. es new EGB SIMS, ¿no? Entonces, antes tenía 253 columnas, 200,000 filas. Entonces, como transpusimos esa matriz, ahora tiene 253 filas y 200,000 columnas, ¿no? Grafico. ¿Cómo grafico las trayectorias? Bueno, es PLT figure, esas sí se las dejé. Pongo PLT plot, new EGB SIMS, 2 puntos, coma, 2 puntos, 100. Lo ponemos así porque obviamente que tengo que definir mi función. Si tuviéramos y igual a f de x, entonces en la x, que son toda la discretización que hice, desde 0 hasta 252 en 252 partes iguales, 1 entre 252, 2 entre 252, al final es 1. ¿Sí? Es lo que voy a poner en el eje de las x. En el eje de las y, tal cual voy a poner la función NGB SIMS, ¿no? Que es, por decirlo así, mi variable dependiente, ¿no? La ruta obviamente puede cambiar. Entonces, si por algún momento quieren ver la gráfica guardada en su drive, pues está aquí, ¿no? Aquí es donde está graficando. Entonces, desde 0 hasta 252. Y empiezas desde 100, 100, 100 hasta todos los valores que está teniendo este proceso, desde S de 1 entre 252, S entre 252, para cada trayectoria, ¿no? Entonces, estas son trayectorias del movimiento geométrico browniano. Y lo que les comentaba yo es que aquí, si le dan clic aquí donde dice archivos, ya aparece esta gráfica, ¿verdad? ¿Sí la ven? En su combo. Sí. Sí. Entonces le dan descargar y esa le va a decir guardar como. Hay otros formatos, pero este es el que más, ustedes, vamos a ver aquí. Pero noten que se va pixeleando, ¿no? ¿Sí lo ven? Bueno, en mi caso se va pixeleando. Sí, hay otras maneras de hacerlo, pero ahorita con estas que MGB1 lo podemos hacer. Me refiero a, si es que no lo tengo no lo tengo en el otro, en el WinPython, o más bien en Jupyter Notebook. Sí, hay otras maneras de guardar las figuras, ¿no? Como PDF u otros, o SVG. Entonces, si grafico 1000 trayectorias, el siguiente, pues 1000, ¿no? Ahí está. Si grafico, digamos aquí, espero que aguante, ¿eh? 100, bueno, a ver, 10,000. Se va a tardar, pero lo va a hacer, ¿eh? 10,000. A ver si no truena la compu. Ustedes no lo hagan, ¿eh? Bueno, si quieren, ya lo hicieron, pues ya ni modo. Con 10,000, vean, se va haciendo como, ¿qué será? Una nubecita, ¿verdad? Y de lo que a mí me va a interesar son los valores finales de las trayectorias, o sea, todos los puntitos que aparecen aquí, todos estos de aquí. Una característica que tiene este proceso es que nunca toca el cero, no sé si lo ven por acá, a diferencia del browniano, que en algún momento va a tocar el cero. Entonces, con 10,000 me dio eso. Le voy a poner menos, ¿verdad? 5,000. Ahí está, 5,000. Opción esta. Ahora bien, vamos a pasar a cómo mando llamar los valores finales. Entonces, estos valores finales que aparecen aquí son con esta instrucción. mgbsims, 2 puntos, coma, -1.
Esos son los valores finales. Entonces, estos valores finales van a ser los que voy a ocupar haciendo la diferencia entre S sub t, que ya sé que es 100, menos cada uno de estos. Cada uno de estos valores que aparecen aquí. Esto, saco el máximo de esa diferencia. La diferencia entre S menos K0 se llama valor intrínseco. Entonces, 100 menos este valor, para el caso de un call, S ya sé que vale 100, 123. 100 menos 123 me da menos 3. ¿Está bien? El máximo entre 0 y menos 3 es 0. Quiere decir que para ese valor que tomó de los 200,000 valores que generé, mi valor intrínseco es 0. Para este ya no. 100 menos 92 me da 8 más o menos. El máximo entre 0 y 8, pues es 8. Eso lo voy a ir guardando por ahí. El siguiente, pues sí, ya es negativo, y así para los 200,000. Entonces, ¿qué estructura tienen los MSBins? Pues si generé 200,000 trayectorias, entonces, y mando llamar las finales, entonces aquí va a decir MGSIMIS 2 menos 1, 2 puntos menos 1.shape, entonces es 200,000. Y es que un vector, como dice aquí, columna, 200,000, no, vector fila, perdón. Es que en Python es diferente, lo que nosotros conocemos como vector columna, él lo pone como vector renglón. Ahora verificamos el supuesto de precios log normales. ¿Qué quiere decir? Moisés, ¿ya estás viendo Black Scholes o todavía no? Ya estoy en la teoría. Sí. ¿Por qué estás viendo lema de Eaton? ¿O ya pasó? ¿Con el doctor Venegas? Ajá. No, todavía no lo vemos. Ok. ¿Ya vieron lema de Eaton? No, tampoco. Nos está Entonces, enseñando macroeconomía con fundamentos microeconómicos. bueno. Entonces, nada que ver con el temario que están en la nube, ¿verdad? No, nada que ver. Sí, quién sabe qué estamos viendo ahorita, profe. Sí, lo que vi. Ya ves, hoy no fui, pero la semana pasada que fui, sí estuvo, dije, órale, ¿qué les estará enseñando? Que Sí, la son cosas bien inflación rudas, pero quién y que sabe el qué tipo de sea. cambio y que sí sale, y que no sé qué, ¿no? Sí. De hecho, hoy no tuvimos clase, la otra semana tampoco vamos a tener. Sí, eso vi. Sí fui a la escuela y lo busqué al doctor, pero no estaba. Sí, Aquí donde dice programa, donde se van a plan de estudios, dice optativa. Ah, caray. Finanzas cuantitativas, ¿verdad? Ya no aparecen. Déjame ver acá. En mi OneDrive. A ver si me deja, porque ya no me acuerdo de mi contraseña. A ver, iniciar sesión. Ahí está. A ver si me deja. No, pues ya no me acuerdo de mi password. A ver, ¿cuál es el password? Ah, sí, ya lo puso. A ver si es este. ¿Cómo que tú me ni recuerdas? Sí, continuar. Continuar. Sí, a ver, regrésate entonces. No quiero mi PIN. Bueno, a ver. Skip for now. A ver. No quiero Microsoft. Gracias. Así, aquí está, miren. A ver, mis archivos, compartido. Rediseño finanzas. Maestría. Economía financiera. ¿Cómo se llama la materia? Finanzas cuantitativas, ¿verdad? sí.
20 de marzo, 17 de abril. Creo que es bueno. Entonces no les está enseñando lo que dice el temario. Entonces, ¿para qué es un temario que no va a haber? Que el doctor lo hizo, ¿eh? No, y si quién sabe qué andamos viendo, doctor. Modelado del comportamiento aleatorio de precios y rendimientos de activos. Bueno, pero está bien, no les hace daño. Momento bruniano, bonos, tasa de interés y plazos. Pues nada de eso, ¿verdad? Variación de derivados, notas No, nada de estructuradas, eso. No, nada de tampoco. eso. No, Cálculo estocástico, tampoco. Portafolios con KPM, APT, valor en riesgo, varianza, ¿no? No, pues nada. No, pues nada que ver, ¿eh? Yo pensaba que ya iban aquí en la parte de Black Shores, supongo. no, doctor, estamos viendo otras cosas. De su libro, del doctor Venegas, estamos viendo. Ajá, sí, ya vi. Está bien. Bueno, pues espero que no te aburras de Tairi después cuando lo vais a tomar con él. No, Bueno, yo digo que no. está bien. Pero sí está pesado, ¿no? Moisés. O Sí, no les está deja medio tarea. pesado lo que ya. No, O no casi les no deja deja tarea. tarea. No, Bueno, está bien. Entonces me regreso ya a la parte terrenal. Entonces, estamos acá. Entonces, un supuesto por eso le decía yo a la maestra Brenda, oiga, si me van a dar alumnos a esta clase, por favor que ya han tomado con el doctor Venegas. Pero bueno, pues yo veo que le están dando cosas diferentes. ¿Por qué precios los normales? Pues resulta que ustedes como economistas o como financieros, saben que los precios no pueden ser negativos, ¿verdad? ¿O sí hay precios negativos? No, sí. Por default no hay, ¿verdad? No hay. Entonces, en la historia, en unas clases pasadas les subí mm, mm, ¿sí fue aquí o no? A ver, sí fue aquí. Les subí este archivito, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿O lo consultan? Aquí viene la historia, ¿no? Empezamos con Bachelier y luego con otros que estuvieron antes de Black Scholes y Robert Merton, ¿no? Y aquí en esta revista, pues publica quién fue uno de los pioneros que empezó con las fórmulas de opciones, ¿no? Y uno de los supuestos es el supuesto de la normalidad, ¿sí? Que viene más acá, en esta parte de los supuestos del modelo Black-Scholes, ¿no? Que es este. Ese es, este es la teoría de la fórmula Black-Scholes y dice, sea una variable de condición normal. Logaritmo de ese estudio normal, ¿no? Entonces, esta variable que aparece aquí, la vamos a ocupar en el sentido de que no tenemos precios negativos, ¿no? Sino precios positivos, porque aquí lo que hace es que esta que ven aquí es el método que trae ese valor presente, el valor intrínseco de la opción, suponiendo que tienes una función de densidad asociada a subyacente. En este caso es logaritmo de S. Entonces, esta que ven aquí es la función generadora de una normal. El logaritmo de esa pues es m más 1 medio de b cuadrada. Y aquí despejas teta, entonces teta es normal 0,1. Entonces la densidad de teta está dada por esta, que es una normal. Entonces haces todas las integrales y resulta que la función de densidad de una variable aleatoria normal es esta, g de s. Entonces nota la analogía que se hace aquí. Logaritmo de s menos m entre v, que es la que aparece aquí, por 1 entre v de s. Entonces g es la función de una variable aleatoria normal. Entonces hace la sustitución y llegas a eso. Entonces, primer supuesto de lo que vamos a verificar. Precios log normales. La log normal toma valores positivos
y tiene un sesgo hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de se los hayan explicado, ¿no? Pero toma simplemente valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? De los valores finales, voy a asignarlos a una variable que se llama vals fin s, mgb sims 2 puntos -1, ¿no? Y mando llamar al log normal. Entonces, esta que ven aquí vas a estimar los parámetros de una log normal a esa variable vals fin s, a una variable que se llama param ln, ¿no? Después vas a dividir en 100 partes iguales desde el mínimo y el máximo de los valores finales y vas a evaluar con lognorm.pdf, donde pdf es la función de densidad de probabilidad de cada valor con los parámetros que estimaste acá arriba, con param ln. Después vas a hacer una gráfica donde en el eje de las X va a estar X y en el eje de las Y los que tú generaste de la función de densidad de probabilidad con estas características, ¿no? Y después vas a hacer un histograma de esos valores finales que es con densidad igual a true, que quiere decir que el average va a ser igual a 1, donde como que los estandariza con 100 barritas y lo demás son como adornos, ¿no? Entonces, denle run aquí, por favor. ¿Le sale lo mismo que a mí? Sí, sale lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo rojito es la función de densidad y lo verde son el histograma. Entonces, se ajusta perfectamente a un log normal, ¿verdad? ¿Sí lo ven aquí? O sea, la parte que ustedes enseñan en estadística de un histograma es la representación discreta de una función de densidad. ¿Sí? Entonces, aquí está la log normal. Cambio los colores porque aquí está Verónica y Dana. Vamos a hacer unos colores más femeninos, ¿no? Que sean violetitas o hot pink. Ahí está. Entonces, Sí. ¿sí? Entonces, noten algo. Fíjense, aquí, lo hice nada más para lo siguiente. Noten que aquí, density igual a true. Si ustedes le ponen false, por favor, false, y le vuelven a generar, vean cómo va a cambiar la escala. 0.016 y aquí 300, ¿verdad? Entonces, run aquí, eso van a ser los mismos, pero vean qué pasó. Ya desapareció, ¿verdad? La PDF en el feed. ¿Por qué? Porque ahora la escala en el eje de las Yes para el conteo, vas en mi caso, desde 0 hasta 8000, ¿verdad? Y acá era, como era con density igual a true en este caso, 0.016 y acá 8000. Y nota que aquí como que aparece un poquito, ¿verdad? En el eje de las X el color violeta, ¿no? Del ajuste que era lo normal. Entonces, es por eso nada más se los puse 2 veces, ¿eh? Si que le vuelven a poner true. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esa que ven aquí es, imprímeme los valores, ¿no? Entonces, name S, ok, entonces S, déjenme ver, X, log PDF, X log scale, no, esa no la hagan caso, esta no va aquí. La que sí es esta. Imprime los parámetros, ¿no? Flotante, media, localización y escala. ¿Está bien? O quiero que me imprimas de los que tú estimaste, aquí, por favor, síganme, PDF NFIT. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner los valores tal cual que generan aquí en esta parte la línea morada. Son todos estos, miren. Son los moraditos. Ahora sí viene la evaluación teórica, que es lo que vamos a verificar. Primero por
fórmula cerrada. Se llama BS Call cerrada, igual Backshot fórmula, con los parámetros que tenemos ahí arriba. Denle run aquí, por favor. A todos les da 12.335999. Sí, profesor. Ok. Gracias. ¿Tiene abierto su WhatsApp? Sí, Sí, me les voy a mandar el siguiente código. Espérenme tantito, para que los dos que siguen son los últimos que van a capturar. Déjenme ver que ahora. Ok, ahí está. Ejecuten por favor. Cópienlo y péguenlo. Ya se los mandé por WhatsApp al grupo. Ahí está, por favor. Entonces, en lo que ustedes lo copian, lo que pasa es que esta parte que yo les estoy explicando, es parte de, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás? Samples. A ver. Samples. No, está aquí. A ver. Ahí está. Déjenme abrir tantito este. Bueno, un poquito. Todos los que les platiqué en la clase, es que no les iba a subir esta presentación porque tiene algunas cosas repetidas que ya vi con ustedes, pero es una plática que di el año pasado en la UAP. Entonces, aquí explico algunos conceptos y me voy a ir más hacia acá, en la metodología. Vimos lo del Monte Carlo, el de ahorita, es un derivado, los métodos para evaluar opciones. Proceso de Wiener, la ecuación que les decía que la acabamos de ir haciendo, la discretización, el esquema de Euler, que es el que ocupamos, y el procedimiento, o sea, a lo que yo me refiero, que viene en el notebook que les mandé, todos los parámetros, los variables y parámetros iniciales, desde S sub 0 hasta los parámetros, ¿no? Mi sigma que están dados. Inicio es, divides T entre N, la semilla, que ahora pusimos allí, generas variables aleatorias, que es el DW, y lo transformo al W. Calculo ese T en la fecha de vencimiento, es decir, con esta variable que aparece aquí, y Z son normales estándar. Traigo valor presente los valores finales de estas STI. Como les decía yo, STI son todas las trayectorias finales, ¿verdad? K está fijo. Entonces, máximo entre ST menos K y 0 es el valor intrínseco. Traigo el promedio de esas trayectorias y traigo el valor presente. Para el caso de un call y para el caso del put, pues con esa, ¿no? Y es el procedimiento general. Es aquí donde esa ecuación que aparece aquí, la vamos a aplicar aquí, por favor. ¿Ya la tienen? Denle run, por favor. ¿Cuánto les da? ¿Lo mismo que a mí? sí, 12:32. Ajá. Sí, es por lo siguiente. Les decía yo aquí, no sé si vean en esta arribita. 1, 2, 3, 4, ¿no? La semilla. Entonces, en teoría, todos los datos que obtengamos, tanto ustedes como yo, en nuestra computadora, van a ser iguales. Entonces, para el call nos da esto, ¿verdad? Que es cercano al teórico, que es con 200,000 trayectorias. Para el caso de un put, por favor, denle run aquí. 7.4548458941, ¿verdad? Sí, Les voy a mandar este código por el WhatsApp.
para que no se me haga tarde, porque como llovió, tengo que ir a la escuela ahorita. Entonces, fíjense, aquí, esta que aparece acá, es el promedio de el máximo entre 0 y la diferencia de K menos los valores finales. Es decir, es esta. K menos STI de 0, donde ST y gorrito son los valores finales de todas las trayectorias que generamos. Entonces me regreso acá. Le dan run aquí, por favor. Y les da 7.430829, ¿verdad? Sí. Sí. Como conclusión, si ustedes hacen el experimento, digamos, y empiezan desde 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, así hasta las 200,000 o 100,000 trayectorias, la diferencia entre el teórico y el que estamos obteniendo va a ser mucho menor. Y como conclusión, para nosotros, la simulación Monte Carlo es versátil en el sentido que podemos poner aquí en la función de pago diferentes formas asociadas a opciones, en este caso europeas, ¿no? El caso de las americanas es, es un tema muy aparte que tiene también su parte teórica, y la parte aplicada pues también se puede hacer. Bueno, yo sí lo tengo ya hecho por ahí, nada más que la parte teórica, no la he pasado así como una presentación. Y el modelo teórico para evaluar americanas se llama, el primero es el modelo de Cox-Ross-Rubinstein, que es el modelo de árboles binomiales. El segundo es el modelo de Loxan-Schwartz, que son de los clásicos, digamos, ¿sí? Entonces, paso a la conclusión, que es, a mayor número de trayectorias, el precio teórico que obtengamos con Monte Carlo se va a ir pareciendo, o va a ser casi igual a el precio que obtengamos por simulación, ¿está bien? O viceversa. Tanto para call y para put, el precio por Monte Carlo va a ser muy cercano al precio que tengamos por fórmula cerrada. Y para concluir, pasamos al subtema, que es evaluación de opciones estéticas, que es average price, que es el precio promedio, donde C gorrito AP, average price, es el valor presente, pero ahora, en lugar de tomar los valores finales de las trayectorias, voy a tomar, como dice aquí, el promedio de todos estos que aparecen aquí. Si mi subyacente ya no va a ser los valores finales, sino únicamente el promedio de los valores finales que toma de todas estas trayectorias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar el promedio. ¿Y cómo lo hacemos? Le voy a llamar ST barra I, donde ahora va a ser el promedio, va a ser un valor fijo, y K. Tráeme el promedio de esos valores intrínsecos y trae el valor presente. Y esta opción se llama average price, que es el precio promedio. Entonces, estas ya se las dejé, ¿verdad? Es decir, ahora, igual, factor de descuento ya sé que es E a la menos R por T. Promedio, 1 entre N, de 1 desde la suma desde igual a 1 hasta N, del máximo entre K y el promedio de ese sub T, que es todo ¿verdad? NP average, N.average, MGB sims, 2 puntos, coma menos 1 y K. Entonces, run aquí y les da lo mismo que a mí, ¿verdad? 4.890939. ¿Sí? Sí. Sí. Y ahora para un put me da 0, ¿verdad? Y ustedes también. ¿Por qué? Porque resulta que K vale 100 y el promedio, como dice aquí, le dan run,
105. Entonces, para este caso, el máximo entre 100 menos 105 es el máximo entre 0 y 100 menos 105 es el máximo entre 0 y menos 5. El máximo entre 0 y menos 5 es... ¿Cuánto es el máximo entre 0 y menos 5? 0. 0. Por eso aquí me da el precio de la opción asiática de varios promedio de venta 0. ¿Sí? Por esta situación. Obviamente que aquí ustedes pueden hacer experimentos con este notebook, donde ahora el precio de ejercicio sea mayor que el precio inicial, ese 0, ¿no? Aquí. Pueden irle cambiando acá, en estos parámetros que están aquí. Aquí está the money, ¿no? Podrías ponerle que mi precio de ejercicio es 110, no sé, por decir algo, ¿sí? Y ahora va a ir cambiando poco a poco esta parte, ¿sí? Entonces, hasta aquí le voy a dejar. ¿Dudas, preguntas? No, profesor, todo bien. Si alguien quiere esta presentación, ¿quieren que se la suba allí a la plataforma o así le dejamos? Por favor, si la podría subir. Sí, claro. Sí. Ahí está. Es más o menos lo que hemos platicado ahorita hasta esta parte, ¿no? Lo que pasa es que esta presentación fue dirigida a estudiantes de matemáticas y actuaría. Que ellos saben esto pues por default, ¿no? Bueno, entonces voy a dejar de grabar y